Bienvenidos a este primer vídeo del canal, un vídeo en el que después de unos días de uso de este iPad Air M3, el nuevo que ha lanzado Apple la semana pasada, quiero contaros mis primeras impresiones, cómo lo he podido utilizar, de dónde vengo, por qué me lo he comprado y todo. Así que quedaros para saber un poquito más y empezamos. Para empezar, me gustaría no entrar en las especificaciones de este iPad M3, que ya seguro todos os sabéis de memoria, sino quiero contaros un poquito mi experiencia, de dónde vengo, por qué me lo he cogido y esas primeras impresiones de los primeros días de uso con el cambio de iPad que he hecho. Empiezo con eso. Vengo al final de un iPad de octava generación, 32 GB de almacenamiento que ya se quedaban muy cortitos porque ya no lo puedo actualizar, ya no puedo bajarme casi nuevas aplicaciones y eso hacía que le diera un uso mucho más residual a este iPad, centrándose en uso de redes sociales, música, descargarme alguna serie y películas si me queda algún giga libre para algún viaje, pero no podía darle mucho más que eso. Además, ya tomando notas en aplicaciones como GoodNote no me dejaba ya guardar más, tenía que estar borrando parte del almacenamiento, liberando almacenamiento constantemente, por lo que ya necesitaba esta renovación. ¿Qué he hecho? Renovarlo por este iPad M3 de 256 GB en mi caso. ¿Por qué? Pues principalmente por darle ese largo plazo, por darle más durabilidad. Al final, si con este pequé bastante de cauto a la hora de coger almacenamiento, con este he querido no quedarme corto, más con todo lo que viene de Apple Intelligence de aquí a meses, años más o menos. Entonces de ahí que haya elegido los 256 y creo que es la elección adecuada. También lo he cogido de 13 pulgadas. ¿Por qué de 13? Bueno, pues principalmente porque se me quedaba un poco pequeño a la hora de escribir, tomar notas. Si necesitabas mucho espacio, la letra te quedaba muy pequeña. También creo que voy a poder visualizar mucho mejor el contenido, visualidad, redes sociales, vídeos, etcétera, fotos, todo lo que sea. Voy a aprovechar mucho más la pantalla de 13 porque a mí me gusta, también lo puedo manipular muy bien. Puedo decir, considero que tengo las manos grandes, entonces no me molesta mucho el cogerlo ni me ocupa demasiado, que eso es algo que creo que sí que se debe tener en cuenta a la hora de comprarlo. Madre mía, que se me cae. También color negro. Color negro simplemente porque me parecía muy elegante, me ha gustado mucho, entonces decidí optar por este color negro. Por otro lado, ¿qué os puedo contar de mi uso de estos días de este iPad Air M3? Pues al final, lo que os comentaba, vengo del de octava generación, la pantalla cambia muchísimo, mucho más brillante, se ve muchísimo mejor. También no tiene la laminación entre lo que es el cristal y la propia pantalla, por lo que aquí sí que se nota ya, como todos los nuevos dispositivos de Apple, que al final estás escribiendo sobre el propio píxel, por así decirlo, y no sobre una capa superior, sobre un cristal y que luego llegara. Eso es muy visual y se nota muchísimo. Y la pantalla de 60 Hz, por ejemplo, yo os lo cuento porque vengo al final de un 15 Pro Max con la pantalla ProMotion, 120 Hz de tasa de refresco, y creo que no se nota, para mí no es algo diferencial, se nota un poquito al principio, lo puedes ver, ves que tiene un pelín menos de fluidez, pero para nada es algo crítico y al final, con lo buena que es esta pantalla, no se nota en el día a día prácticamente. Por otro lado, al final comparando, es que las comparaciones son odiosas y no tienen nada que ver, pero bueno, el M3 sí que lo he notado muy fluido, sobre todo en la gestión de tareas, el tener multiventana, el tener multipantalla en el iPad. Es verdad que gestiona muy bien, copiar, pegar, traspasar archivos y todo, de momento va muy fluido todo, porque por ahí no hay ninguna queja, al final es lo que esperábamos de estos chips M3 de Apple. ¿Y qué más podemos decir? Por último, el tamaño. Lo que os decía, creía que lo iba a ver todo mejor y es verdad que utilizándolo, sobre todo escribiendo, es
mucho mejor. Aquí sí que lo tengo que decir, es lo que os comentaba al principio, creía, y por eso fue mi decisión, que iba a escribir mucho mejor, a ver mucho mejor el contenido y demás, y creo que sí que es así, que se nota mucho. Al final, si quieres si tienes una pantalla más grande, le vas a poder dar mucho más uso, vas a ver muchas más cosas a la vez. Y yo he priorizado en eso frente a la portabilidad, que es verdad que se reduce un poco al ser un tamaño más grande. Al final tienes el tamaño de 13 pulgadas, que es parecido, o bueno, como un MacBook prácticamente. Entonces ahí sí que es verdad que se reduce un poco esa portabilidad, esa agilidad que te daba este iPad, que al final ni pesa, ni ocupa, ni nada, y no digo que este iPad pese, pero bueno, al final me entendéis, que es muy diferente el llevar algo más grande y algo más pequeño. Continuamos con el teclado. El teclado, la verdad que le da muchísima versatilidad al iPad. Poder escribir, utilizarlo más tipo ordenador, por así decirlo, es algo que a la hora de escribir, con todas las herramientas que se vienen, por ejemplo, de Apple Intelligence, es muchísimo más cómodo que no tenerlo. La verdad que me ha gustado mucho, creo que es una compra muy acertada por el tipo de uso, que también hay que tenerlo en cuenta, por el tipo de uso que le voy a dar yo al iPad. Al final, mucha escritura, también escribiendo en el blog, escribiendo correos, gestionando todo este tipo de cosas. Creo que el teclado le da mucha versatilidad. Además, han sacado esta nueva versión con el trackpad más grande, que la verdad no tengo para compararlo con el anterior, pero es verdad que es muy cómodo. Yo tengo las manos grandes y aún así no molesta, es muy fácil de usar. Tenemos la nueva línea de funciones dentro del teclado, donde tenemos para subir, bajar el brillo, abrir la multiventana, silenciarlo, poner el modo no molestar, pasar de canción, o sea, un poco las funciones generales que tenemos en el resto de MacBook, en la parrilla de funciones. Nada nuevo por ahí. Y comentar simplemente el material también. Es verdad que el teclado, el Smart Keyboard del iPad Pro es metálico, creo que era aluminio, la última versión, si no me equivoco. Y este os puedo decir que al tacto es como una funda en buen estado, porque esta ya está un poco desgastada, pero una funda recién estrenada de Apple. Directamente ese es el tacto, especie de silicona, podríamos decir. Ese es un poco el tacto que tiene el teclado, tanto por detrás como por arriba en el propio teclado y la parte de abajo, que eso sí que creo que al ser blanco va a sufrir un poco con el uso. Poniéndolo en cualquier tipo de superficie va a poder rayarse, estropearse, ensuciarse. Es verdad que es el color blanco, es un poco crítico, pero bueno, veremos cómo se desenvuelve con el tiempo. Por último, el Apple Pencil Pro, que he podido usar hasta ahora no en exceso, pero es verdad que me gusta mucho. ¿Por qué? Comparándolo con el Apple Pencil 1 de primera generación, que es del que yo venía, hay muchísimo cambio. Es perfecto, o sea, no os voy a contar muchísimo más del Apple Pencil Pro, las características que tiene ni nada, porque lo sabéis, sino que os quiero contar el cómo lo utilizo yo, cómo me ha cambiado. Al final del Apple Pencil 1, para empezar, necesitaba un soporte en el que dejarlo. No se pegaba magnéticamente a ninguna parte del iPad. Es verdad que yo conseguí que con la funda se quedase aquí y siempre tenía un poco de magnético. De hecho, mira, este también lo tiene, no sabía que lo tenía, pero así es como lo dejaba y se quedaba. Pero este, claro, es muchísimo más cómodo así, no tiene nada que ver. La forma de cargarlo también, nada que ver con cómo lo teníamos que cargar, si os acordáis, conectándolo al Lightning del antiguo iPad. Algo hoy en día, digamos, prehistórico. Luego, ¿qué más? Pues a la hora de utilizarlo, es verdad que la parte áptica, la respuesta áptica de poder cambiar de herramienta es comodísimo. Yo tomo muchísimas notas, tanto pues para escribir ahora estos guiones, para tomar notas en el trabajo y demás. Sí que se nota mucho esa agilidad que te da a la hora de cambiar de herramienta, cambiar de lápiz, cambiar la goma, borrar, cambiar colores, etc. Y nada más, estas son todas mis primeras impresiones de este iPad Air M3 que me he cogido completo, al que espero darle muchísimo uso, pero que también espero poder contaros por aquí cómo lo utilizo, cómo me ha ido, cómo va funcionando
y demás. Así que espero que os haya gustado este primer vídeo del canal. Si os ha gustado, un like, suscribiros y todo lo que podáis para darle continuidad a esto, para traeros más vídeos, y muchísimas gracias si habéis seguido hasta aquí en el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!